Muchas gracias, pastor. Gracias. Mis amados, que Dios me le bendiga mucho. May God bless you all. Amén, sierva, porque yo siento que cuando debemos aplaudir al Señor, hay que aplaudir al Señor. I think that when we need to applaud for the Lord, we got to applaud for the Lord. Por una sencilla razón. For just one simple reason. No es solamente porque nos ha rescatado. Not just because he's rescued us. No solamente porque es nuestro Dios. Not just because he's our God. Sino porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. He is King of Kings and he is Lord of Lords. Y quienes lo crean, que lo manifieste a viva voz. Él es mi Señor. And we need to proclaim with a loud voice that he is our Lord. Antes yo me siento que es la primera vez realmente que estoy aquí. Realmente me siento que es la primera vez. This is my first time here. I think about that, but it's not true. I really feel like this is my first time here. Pero qué bueno porque algunos de ustedes ya lo había visto fuera de aquí. But it's good because some of you have seen me outside of here. Y donde los he visto, sé que son mis hermanos en la fe. And where I've seen you, I know that you are my brothers in faith. Porque hay una sola fe. Because there's only one faith. Un solo bautismo. Just one baptism. Un solo Dios y Padre de todos. Just one God and Father of all. Por eso somos hermanos en Cristo Jesús. That's why we are brothers in Christ Jesus. No solamente porque lo decimos, Not just because we say it, sino porque somos lavados en la sangre de Cristo. because we are washed by the blood of Jesus. Yo creo que fue el año pasado que vine porque el libro del Evangelio de Mateo fue el año pasado. I think it was last year that I came because the book the book that I wrote based off of Matthew was last year. Y en este año salió este libro que es Hechos de los Apóstoles. And this year I just finished writing Acts of the Apostles. Si queremos conocer la historia de la iglesia, If we want to learn the history of the church, cómo comenzó la iglesia, how the church started, por qué hubo persecución, why there was persecution, por qué Dios la permitió, why God allowed it, si queremos conocer cómo comienza la primera división en la iglesia, if we want to understand how the first division of the church started, increíble pero cierto, it's incredible, but it's true. si queremos conocer cómo se dividieron dos grandes hombres en la fe, si queremos conocer cómo se dividieron dos grandes hombres de la fe, If we want to understand how two giants of the faith were developed, está bien, es normal. Bueno, yo creo que hasta por qué gritan los niños en la iglesia tiene su razón. now I know why some children, they have reason to be loud. To Si a scream. mí no hubieran dejado correr y gritar, hoy no hubiera sido un ministro de fe, creo yo. Por lo fui porque me permitió un sacerdote que ya murió, que yo corriera en la iglesia siendo un niño. If I was a kid and they would have, I had a priest who would let me run around the church. Nosotros decimos Scream. gloria a Dios, We say glory to God. nosotros decimos amén, We say amen. y eso es la forma en que glorificamos a Dios. And that's how we glorify God. Y en la forma que ellos glorifican a Dios And the way they glorify God es con sus gritos, con sus lloros y con sus guaymamá. with their screams, with their cries, and what he said. You're right. Si quieren conocer también cómo muere Pablo, see how Pablo died, If you want to also learn how the Apostle Paul died, con datos extrabíblicos también, with extra biblical acts as well, y si quieren conocer cómo fue el cambio de seguidores del camino a cristianos, and if you want to know how the change went from followers of Jesus, of the way, les invito a que consigan este libro. I encourage you to get this book.
Es un nuevo ministerio que Dios me ha dado. It's a new ministry that the Lord has given me, El escribir para gloria de su nombre to write for the glory of his name y edificar el pueblo de and Dios. to edify, Porque His Oseas dijo, because Hosea says, mi pueblo pereció my People. people perish porque le faltó conocimiento. for lack of understanding. Y entonces Dios está levantando hombres y mujeres And so God is raising up men and women que puedan traer conocimiento. that can bring knowledge, Solo understanding. permitamos que Dios nos use But we need to allow God to use us para bendecir su nombre to bless his name y bendecirles a ustedes. and to bless you all. Amén. Amen? Cualquiera cree que no he comenzado a predicar, pero ya estoy predicando. Some might think I haven't started preaching, but I'm already preaching. Yo quiero invitarle a todos a que consigamos el libro de Filemón en el Nuevo Testamento. I invite you all to turn. Si están To the buscando book en of su Philemon. Biblia y están por Corintio, están un poquito lejos, sigan, después está Colosenses, después de Colosenses está Tesalonicense, después Timoteo, y si están por Timoteo, están cerca, If you're around Timothy, you're pretty close. entonces, si ya pasaron a Tito, entonces ya caemos a Filemón. If you have passed Titus, then you've passed Philemon. Anteriormente, cuando yo era joven, Before, when I was younger, decíamos, busquemos en nuestras Biblias. we would say, look in our Bibles. Hoy tenemos que decir, busquen en su tableta, Today, we have to say, look in your tablets. busquen en sus teléfonos, Look on your cell phones, porque todos tenemos la Biblia en nuestros teléfonos ya. because we all have our Bibles on our telephones. En la manera que sé que tienen a Filemón con ustedes, And the way that I know that you have Philemon es cuando le vea puestos en pie. is when I see you on your feet. En el verso 4, In verse 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido que la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, yo Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo, él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Amén. Philemon, it's only one chapter, verses 4 and on. I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your love for all his holy people and your faith in the Lord Jesus. I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is as none other than Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him, who is my very heart, back to you. Padre de amor y de misericordia, pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, y que salgamos diferentes de cómo entramos, porque hemos recibido tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, por favor. You may be seated.
Bueno, el pastor me dijo que yo tenía 15 minutos para predicar. The pastor told me I had 15 minutes to preach. Yo pensé que me estaba diciendo que tenía 15 minutos para hacer un anuncio. I thought I had 15 minutes just to make an announcement. Pero me quedé pensando en una vez que invitaron a un predicador. But I was thinking about a time where a preacher was invited. El culto comenzaba a las 7 de la noche. The service started at 7 o'clock at night. Le entregaban a las 7:30 That he would start at 7:30 para que terminara a las 8. so that he can be done at 8 o'clock. A las 8 de la noche él apenas estaba en la introducción. At 8 o'clock, he was just into his introduction. A las 9 él estaba desarrollando el tema. At 9 o'clock, he was developing his theme. Los hermanos estaban durmiendo. The brothers and sisters were sleeping. Otros estaban abotezando. Some of them were yawning. Y a eso de las 10 de la noche And about 10 o'clock at night, entró una rana saltando en la iglesia. Una rana croc. Entró una rana saltando a la iglesia. Frog. I Gracias. heard croc. No croc. There was a frog that was entered the church and jumping forward. Y cuando él ve que la rana viene hacia él, And when he sees that the frog is coming toward him, él dice, ¿y qué es esto? and he says, "What is this?" Y hubo un hermano que se paró And one brother who stood up, y le dijo, eso es Dios que te dice, deja ir a mi pueblo. that is God telling you, "Let your people go." Yo espero que no me pase así en esta tarde. I hope that's not going to happen today. Por eso quiero hablar de los 3 tipos de cristianos. That's why I want to talk about the 3 types of Christians. Se nos presenta Onésimo, We have Onesimus, se nos presenta Filemón we have Philemon, y se nos presenta Pablo. and we have Paul. 3 tipos diferentes de personas, 3 very different types of people. 3 tipos de condiciones sociales diferentes. 3 very different social Economic- conditions social- and económicas, economic, social. socioeconomic. Y differences. tenemos 3 personas con visión de Dios diferente. And we have 3 people with a different vision of God. Puede ser que eso seamos nosotros en esta tarde. That could be us this afternoon. Por eso vamos a ver cuáles fueron las características de cada uno de ellos. So we're going to see what is the characteristic of each of these. La carta se escribe a Filemón. The letter is written to Philemon. Filemón era rico, Philemon was rich. estaba en la iglesia de Colosa. He was in the church of Colossae. Todos conocen la carta a los colosenses. We all know the letter that was written to the Colossian church. La iglesia en Colosa se desarrolla en la casa de Onésimo, The de, church, de Filemón, perdón. the Colossian church was developed in Philemon's home. Y tenía muchos esclavos. And he had many slaves. Uno de esos esclavos One of those slaves era nada más y nada menos was none other than Filemón. Philemon. No. ¿Quién era el esclavo? No. Who was the slave? Lo leímos ahora mismo. We just read it. ¿Quién dijo Onésimo? Ah, sí, mi esposa. Es- Sí, pero la hizo como a Eso no media. cuenta, eso No no cuenta, no cuenta. Onesimus. His wife answered for you all. Onésimo. Onesimus. El griego, ¿quién era? Who was the rich one? Filemón. Philemon. ¿Quién era el esclavo? Who was the slave? Onésimo. Onesimus. Pero Onésimo But- hizo una fullería. But Onesimus messed up. Exacto, porque no sé cómo se dice fullería en inglés, pero todos los dominicanos entendemos fullería. But all Dominicans know fulleria. Hizo un robo, He stole, huyó he ran off, escaped, y después por allá en la cárcel, and then at some jail, di que se hizo cristiano, he became a Christian. se hizo cristiano. He became a Christian. Esa historia nos parece como un poco conocida, ¿verdad? That sounds kind of familiar, right? Por eso algunos dicen, por eso es que yo no creo. That's why some people say, that's why I don't Después que believe. hace toda su vagabundería, They can do whatever they want, entonces di que se convierte. and then they get to convert. Y entonces di que es cristiano, And then he's a Christian a engañar a otro. to go and lie to someone else. Y saben que en el mundo tienen razón. And you know what? Some people have they Reason. have good reason. ¿Saben por qué? You know why?
Porque para el mundo, Because for the world, los que creen en Dios, those who los believe que in God, practican el Evangelio, those who practice son locos. Christianity are crazy. Y lo que creemos es locura. And what we believe is craziness. Pero para los que confían en el Señor, But those who place their faith in the Lord, esta locura this craziness nos lleva al reino de los cielos. brings us to the King of Kings. ¿Cuál es el proceder de un cristiano como Onésimo? What is the process of a Christian like Onesimus? Y todos nosotros, de una forma u otra, hemos sido Onésimo. And at some point, all of us have been Onesimus Porque hemos hecho cosas afuera. because we've done things outside. Dios nos llama. God calls us. Creemos en Jesucristo. We believe in Jesus Le Christ. aceptamos como el Señor. We receive him as Lord. Y venimos a la iglesia. And we come to church. Aquí nos alimentamos por la fe. Por la fe. Here we are Por faith. we are nourished by our faith, with our faith. Es decir, It's to say, antes éramos viejas criaturas before we were old creations. y ahora somos nuevas criaturas. And now we are new creations. Debe haber un cambio, There should be a change, como Onésimo. like Onesimus. Antes era inútil, Before he was useless. era ladrón, He was a thief. mentiroso, He was a liar. engañó a su amo He tricked his master. y huyó, And he ran. y ahora regresa. And now he comes Y back. dice Pablo, nos es útil a ti y a mí. And Paul is saying he is useful to me and to you. Lo primero que tienen que hacer los onésimos es ser útil a sus hermanos. The first thing that Onesimus needs to do is to be useful to his brethren. Porque cada uno de los que estamos aquí, Because each of us who are here today, porque cada uno de los que son cristianos, all of us who are Christians, han recibido los dones del Espíritu Santo. we have received the gifts of the Holy Spirit. ¿Qué don tienes tú en esta mañana? What gift do you have this morning? ¿Qué don te ha dado Dios para desarrollarlo en su iglesia? What gift has God given you to continue No the development of your piense que church? Dios no te ha dado dones. Don't think that God hasn't given you gifts. Dios da dones a los que creen en Él. God gives gifts to those who believe in Him. Y esos dones primeramente para glorificar a Cristo. And those gifts are, first Y and foremost, to segundo, glorify God. ese don es para bendecir a los hermanos. And secondly, it is to bless our brethren. Tú tienes que ponerlo a producir. You have to produce it. Y ponerlo a producir You have to put it to work. es ser útil al pueblo de Dios. It's to be useful to the body of Christ. Antes era inútil, ahora es útil a todos. Before you were useless, now you are useful to all. ¿Creen que es posible que los onésimos sean cáscara de huevos? Do you think that the Onesimus were eggshells? Is that what you say? Cácara de huevo. Cáscara de huevos, sí. What is that? Not useful. Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a sentar al pastor allá y todos ustedes vienen acá. Claro. Muchos dones hay aquí para traducir. Yo le digo una araña sin patas, right? Una araña sin patas. La segunda característica que veo de Onésimo, The second characteristic I see in Onesimus obediente. is obedience. Te lo vuelvo a enviar. I'm giving him back to you. A quien te robó, The guy who stole from you, a quien te mintió, who lied to you, a quien te engañó, who tricked you, al que huyó de ti, who ran away from you. a ese sinvergüenza, That no good person, te lo vuelvo a enviar. I'm giving him back to you. Y Onésimo, And Onesimus, con vergüenza, with shame, con resentimiento, with resentment, con dolor, with pain, pero ya es una nueva criatura. but he is a new creation. Entonces hay que obedecer. And so he needs to Y obey. tenía que obedecer a su pastor, que en ese momento era Pablo. And he needed to obey his pastor, who at that moment was Paul. Y saben, cuando obedecemos a nuestros pastores, la bendición que hay. And do you know, when you obey your pastor, the blessing that you have, Empezamos a recibir bendición para nosotros.
we start to receive blessings for ourselves, bendición a la familia blessings for your family, y bendición para la iglesia. and blessings for the church. Porque tú no puedes pedirle a otra gente Because you cannot ask other people que haga algo que tú no haces. to do something that you won't do. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. That is being a hypocrite. Cuando tú obedeces When you obey al pastor, the pastor, estás obedeciendo a Dios. you are obeying God. Ay, qué bonito, se acabaron los amén. Oh, that's how nice. There's no more amens. Porque cuando obedeces a la voz del pastor, Because when you obey the voice of the Lord, el que of se the equivoca pastor, no es el que obedece. El que se equivoca no es el que obedece. the one who misunderstands is not the one who is obeying. El que se equivoca es el que manda. The, El que se equivoca es el que da la orden, el que manda. the one who misunderstands is the one who is giving the order. Misunderstanding es no entendimiento. No. The mistake The is mistake. not from the people say the order. The mistake is not the people obey him. El pastor, los líderes son los llamados por Dios para dirigir. The pastors, the leaders are those who are called to lead. En Loren tenemos que dejar esta mala costumbre. In Lawrence, we need to get rid of this bad habit. Cuando me enojo con el pastor, When I get upset with the me pastor, voy de ahí I'm leaving y formo mi propia iglesia. and I'm going to start my own church. Eso no es lo que tiene que tener el pueblo de Dios. That is not what the body of Christ, the people of God, should do. Cuando llegué aquí hace 19 años, When I arrived here about 19 years ago, el crecimiento que veía en las iglesias the growth that I saw in churches era cuando le quitaban de un lado y se ponían en otro. was when it was recycled. ¿Es eso crecimiento? That people would leave that church and come to this church. ¿Es eso crecimiento? That was the growth. No, amados. No. Eso es una persona que es débil en la fe. That is a person who is weak in the faith. Porque dice Pablo que lo único que come es leche porque no puede comer alimento sólido. Because Paul says that those who cannot eat solid is because they keep drinking milk. Porque las tensiones siempre van a existir. Because tensions are always going to exist. Porque somos seres humanos. Because we are humans. La iglesia es imperfecta por los seres humanos. The church is imperfect because of humans. Pero es perfecta porque el Espíritu Santo se mueve en ella. But it is perfect because the Holy Spirit moves Es within her. perfecta porque el Espíritu Santo nos santifica. It's perfect because the Holy Spirit sanctifies Es us. perfecta porque el Espíritu Santo nos da dones. It's It's perfect perfect. because the Holy Spirit gives us gifts. Y tú que estás sentado ahí, eres parte de la iglesia. And you who are sitting there, you are part of the church. Entonces aprendamos a obedecer. So let us learn how to obey. Porque Dios se mueve en pueblo que le obedece. Because God moves in a people that obey. Te lo vuelvo a enviar. Te lo vuelvo a enviar, dijo Pablo. So I'm giving it back to you, said Paul. Pero hay algo importante con los onésimos. But there's something important about Onesimus, Y eso me encanta. and I love that. Se vuelven estimados. Se vuelven estimados. They become redeemed. No, cuando tú necesitas a esa persona. Oh. They become essential. Ustedes han visto, hermanos, que cuando falta un domingo a la iglesia, todo el mundo pregunta. Have you seen that brother or sister that when they don't come to church on a Sunday, everybody asks about them? Y si está enfermo, todo el mundo quiere orar por él. And then everybody starts to pray for them? Y cuando lo vemos que entra, sabemos que podemos confiar en él. And when he or she comes in, we know that we can count on that person. Si necesitamos que nos traigan unos libros, lo traen. Si necesitamos que nos ayuden con algo, lo hacen. If we need him or her to help us with something, they do it. Esos son los onésimos, Those are the Onesimuses, los que son necesarios, the ones who are essential, los que son estimados o buen visto por todos. those who are of good esteem and looked at upon in a positive way by many. Que tú puedes dar testimonio de que son personas útiles. That they can give testimony that they are useful people.
Pero hay otros que uno decimos, no, ese hermano es muy bueno, pero para eso él no da, no. And some people say, well, yeah, that brother is good for this, but Los onésimos, todo el mundo dice, ese hermano, esa hermana, tú puedes confiar en ellos. the Onesimus are the ones that are told, that brother, that sister, you can count on him or her. Por eso Pablo dice, acéptalo como a mí. That's why Paul says, accept him like you're accepting me. Porque esos son los onésimos. Because those are the Onesimuses. Pero hablarle ahora de cómo son los Filemón. But now let me talk about how the Philemons are. Y mire, Filemón era el rico. And he was the rich one. Ah, pero era consagrado a Dios. But he was, Y tenía consecrated to the buen Lord. testimonio. Y tenía buen he had a testimonio. good testimony. Dice Pablo, oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia Jesús. Paul says, I've heard about the faith and the love you have toward Jesus. Hermano, qué hermoso testimonio. Brothers, what a beautiful testimony. Debemos imitar a los Filemón en ese sentido. Debemos imitar a los We should Filemón en ese imitate the sentido. Philemons. Porque cuando los de afuera dicen que tú eres de Dios, Because when people from the outside es can porque, say, es porque está dando buen when testimonio. they say you are godly, it's because you're giving a good testimony. Porque cuando tu esposa Because when your wife dice que tú eres cristiano, says you are a Christian, yo creo en eso. I believe in that. I believe in that. Porque la que sabe quién tú eres y cómo tú te comportas en la casa, Because the one who knows how es you are and how esa you que está behave contigo, at home is the one that's que with sabe you. los San Antonio que tú dices cuando el pastor y el hermano no te ven. The words that you say when you're not at church, when you're at home, she sees. Esa es la que sabe que cuando tú estás con una mentirita blanca, That she's the one who knows when you have a little white lie. que hoy no quiere ir a la iglesia, because today you don't want to go to the church. No quieres ir a la iglesia porque hay un juego de de fútbol, no, de béisbol. You don't want to go to church because there might be a baseball game. Hoy están las Águilas contra el Licey. Today, Las Águilas against Licey. Hoy no importa que yo no vaya a la iglesia, yo voy la próxima semana. It doesn't matter if I don't go to church Y tu on Sunday. esposa I'll go te next week. dice, eso no procede. The wife. The wife says, that's not good. ¿Saben por qué no procede quedarte en tu casa? You know, what's not good is staying home. ¿Sabe por qué no procede que tú metas el cuento de que hoy no es? It's not good because you're making a story of why today is not a good day to go to church. Porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Because the blessings of the Lord are new every Y morning. los que no vinieron hoy And those who didn't come today, se perdieron la bendición de hoy para su pueblo. they missed today's blessing for his people. Y Dios quiere que su pueblo sea bendecido. And God wants his people to be blessed. Por eso debes venir todos los domingos para ver cuál es la bendición de Dios para ti y los tuyos. That's why you need to come every Sunday so you can see what is the blessing for me and Por for eso hay mine. que tener buen testimonio. That's why you have to give good testimony. Pero comenzando en la casa. But you got to start at home. Afuera todo el mundo es muy bueno. Outside, everybody's nice. Señores, si yo no hago un chistecito, no soy yo. Si yo no hago un chiste, no soy yo. If I don't make a joke, I'm not En mi myself. antigua iglesia sabían eso. In my previous church, they knew that. Había un señor que murió y estaban en el burial, en la funeraria. There was a man who died, and they were at the funeral service. Y estaba la viuda llorando. Y estaba la viuda llorando. And his The viuda- widow widow. was crying. Y vino el momento de hablar sobre la persona fallecida. And the time came to love on that person. Y dice el que estaba hablando, el que estaba leyendo el panegírico: And the person that was reading the eulogy, señoras y señores, ladies and gentlemen, estamos frente al cadáver de un hombre serio. we are before the body of a very serious man. Estamos frente a un padre ejemplar. We are before an exemplary father. Estamos frente a un marido ejemplar. We are before an exemplary husband. Y la esposa se para de llorar. And the wife stops crying. Y dice él, y estamos frente a un hombre que dio testimonio en esta comunidad. And we are before a man who gave good testimony in his community.
Y la esposa le dice a la hija, pero mi hija, mira a ver si es verdad que es el papá tuyo que está ahí. And the wife says to one of the daughters, honey, go check to see if it's still your father in there. Hasta la esposa mía está muerta de la risa. Y yo, Even my wife is cracking up. pastor, ya yo me fui de los 15 minutos. Amén. Me gusta esta palabra. El testimonio de los Filemón es que dan buen testimonio afuera de quién es Jesús para sus vidas. The testimony of Philemons are that they give good testimony to those who are outside. Pero son dedicados a Dios. But they're dedicated to God. La riqueza no es excusa. Riches are not an excuse. Este hombre rico This man is rich. estaba dedicado a su Dios. He was dedicated to the Lord. Tenía y entonces se convertía como una especie de pastor. Se convertía en una especie de pastor. He dedicated. He dedicated his life He and dedicated he to- will be a little pastor because he consoles at the old people in their congregation. ¿Se entendió? Y entendieron. Ah, ok. Porque dice Pablo, tú consuelas a los santos. Because Paul is saying, you counsel the saints. Ah, pero su fe es puesta a prueba. Oh, but his faith is put to the test. Cuando Pablo le dice, recibe a ese vagamundo, Because when Paul is saying, go receive that thief, that no good, su fe es puesta a prueba. his faith is put to the test. Cuando tú tienes una persona que lo que quiere es apretarle el cuello, When you have somebody whose neck you just want to wring, y la Biblia te dice que tienes que amarlo, and the Bible tells you you need to love that person, tu fe es puesta a prueba. your faith is put to the test. Cuando tú tienes un esposo, When you have a husband, porque hay tres tipos de esposo. Porque hay tres tipos de esposo. because there's three types of husbands. Hay malo, There's bad husbands, hay malísimo horrible y hay husbands, desgraciado. and there are disgraceful husbands. Somebody got way excited about that. Pero si tú elegiste a ese desgraciado, But if you chose that disgraceful one, la Biblia te manda a amarlo. the Bible calls you to love him. Por eso es poner tu fe a prueba. That's why your faith is put to the test. Pero si te casaste con una mujer, But if you married a woman, no voy a dar las clasificaciones de mujeres. I'm not going to classify the women. No. A, B, y C. A B, and ver, C. sí. No, mi amor. No. Pero te casaste, mujer, hombre, con esta mujer. But you married that woman. No, porque me río, porque había un señor a quien yo amé con toda mi alma, No, I laugh because there was a man that I love with all my heart. que él decía, si ella sigue así, me voy mañana. He would say, if she continues like that, I'm leaving tomorrow. Y duraron 50 años. And they lasted another 50 years. Pero si tú tienes esa mujer, But if you have that woman, tú tienes, y la Biblia te dice que la ame, the Bible tells you to love her. eso es poner tu fe a prueba. That is to put your faith to the test. Pero si tú lo que quieres es descansar tranquilo, But if all you want is to y ella rest entiende que la vacación es andar, andar, andar y andar, and just have vacation, you just travel, 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 tu fe está siendo puesta a prueba. your faith is being put to the test. Nosotros, cuando nos levantamos esta mañana, When we woke up this morning, nuestra fe estaba siendo puesta a prueba. our faith was put to the test. Otros no la pasaron, Others did not pass it, pero todos ustedes sí en el nombre del but you Señor. did in Jesus' Porque name están aquí para recibir bendición. because you're here to receive Eso blessings. es característica de los Filemón. Those are the characteristics of the Pasan la Philemons. prueba. They passed the test. Su fe es puesta a prueba todo el tiempo. Yet their faith is put to the test every day. Pero los Filemón tienen algo excelente. But Philemons have something excellent.
Su testimonio es a prueba de toda bala. Their, Su tes- testimonio es a prueba de todo ataque. their testimony is a testament of all the attacks. Si te levantaste esta mañana If you woke up this morning con pruebas para venir a la iglesia, with con pruebas. trials before coming to church, Si te levantaste esta mañana if you woke up this morning con preocupaciones with worry por tus hijos, because of your children, por tu esposo, because of your spouse, por tu esposa, because your wife or husband, por tu enfermedad, because of illness, no te preocupes. do not worry. Agradece a Dios que está aquí en esta mañana. Be grateful, thankful to the Lord who's Agárrate here. de Él. Hold on Agárrate to de Él. Porque los que confían en Él Because those who place their faith in Him son más que vencedores. are more than conquerors. Quiero hablarle por último del proceder del cristiano como Pablo. And I want to talk lastly about the characteristic of Paul's. Este sí es verdad que es una cosa seria. This is really serious. Él, Pablo, ve Paul, he sees lo que otros no ven en ti. what others don't see in you. Todo el mundo veía a Onésimo Everyone saw Onesimus, malo, bad, ladrón, thief, destructor, destroyer. pero Pablo vio en él todo lo bueno. But Paul saw all the good in him. Los Pablos que hay en esta iglesia ven en ti no lo malo que hay en ti, sino lo bueno que Dios puso en ti. The Pauls in this church do not see the bad things in you, but the good things that God has for you. Los que entren por esa puerta Those who come in through those doors, no vean los malos que eran, they don't see the no bad vean things. los odiosos que pueden ser, They don't see how hateful they can be. que las dudas no te vengan. Don't allow the doubts Aprende a ver al hermano que está cerca de ti, to overcome you. Learn to look at your brother next to you. lo bueno que Dios ha puesto en él. Look to see the good that the Lord has placed in him or her. Por eso Pablo dice, ahora él es útil a ti y a mí. That's why Paul says he is useful now to you and to me. Los hermanos como Pablo confían en el hermano. The brothers like Paul trust in him, in Onesimus, like as a brother. A veces Sometimes nuestro proceder se aleja mucho de Dios. Proceder es our conduct. our conduct. Dígalo otra vez. Nuestra conducta muchas veces difiere de la de Dios. Our conduct differs much from the Lord sometimes. Lo que pasa es que estoy utilizando palabras que no se usan de lunes a viernes. Es que cual le dijo que no lo usara, Sí, sí. pero Estoy usando palabras de los domingos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos alejamos de la forma de Dios. we have to be honest. Sometimes we stray from God's ways, Porque muchas veces vemos a mi hermano because many times we see our brother con que hay que tener cuidado porque es medio. Hay que tener cuidado porque es medio. we have to be careful because they are, I don't know, kind of lukewarm, kind of, sort of, Y no vemos lo bueno que hay en esa persona. and we don't see the good that is in that person. Y a veces hay hermanos que se nos van de la iglesia And sometimes there are brothers and sisters that leave our church porque no hemos visto lo que Dios ha puesto en él. because we haven't seen what God has placed in them. Y a veces a ese hermano que se nos va, And sometimes to that brother or sister who que leaves, no mostramos misericordia, that we did not show them mercy, de eso tendremos que dar cuenta a Dios, we will have to give account of that to God, empezando por mí. starting with myself. Aprendamos como Pablo Let's learn, like Paul, a ver lo bueno en el otro hermano, to see the good in our brothers, a confiar en el hermano. to trust in them. Por eso Pablo dijo, si él te debe algo, yo te lo pagaré. That's why Paul said, if he owes you anything, I will pay for it. Pero los líderes como Pablo But leaders like Paul no imponen un líder que es con humildad. they don't place a leader that is humble.
Por eso le dice, yo te ruego. That's why he says, I beg you. Interesante. Interesting. Cuando un líder te dice a ti, Bueno. por favor, ayúdame a hacer esto. When a leader asks you, please help me in this. Cuando el pastor te dice que le ayude para visitar un enfermo. When the pastor asks you, please help me to visit Cuando people. el pastor te dice que sea miembro de un comité de trabajo. When the pastor asks you to please be part of a community. Cuando el pastor está buscando quien le committee. ayude a limpiar la iglesia. When the pastor is asking for people to clean the church. Cuando el pastor está buscando líderes que oren por los que están enfermos. When pastor asks for people to pray for those who are ill. Él puede decirte, yo quiero que tú hagas esto. He could say, I want you to do this. Pero cuando él te dice, te ruego que me ayudes en el reino de Dios, But inside he's begging you, please esos help son me. los líderes que el pueblo de Dios necesita. Help me to build God's kingdom. Those are No the lo que people imponen. that God wants to use to build his kingdom. No los que imponen, Not those who oppose. no los que tienen a una autoridad por encima de todo el mundo. Not those who have an authority Porque over Cristo everyone no else. vino a servir, Because Christ came to serve. sino a servir a los demás. To serve others. No para que los demás lo vieran grande. No para que los demás lo vieran higher. Not so others can see him as higher. Sino se humilló a sí mismo If not, he humbled himself. y se lavó a lavarle los pies a los And discípulos. he washed his disciples' feet. Y después le dijo, así como yo hago, ustedes también deben hacerlo. And he said, just as I am doing, you should do the same for others. Los líderes como Pablo lavan los pies los unos a los otros. Leaders like Paul will wash others' feet. No imponen, te piden. They ask. No imponen su voluntad, sino que procuran ver la voluntad de Dios. They don't impose their will, but they look for God's will. Sí, a veces nosotros tenemos ese problema. Yeah, sometimes we have that problem. Queremos imponer nuestras voluntades. We want to impose our own will. Es humano, It's human. no lo voy a negar, I'm not going to deny it, pero eso no es en la iglesia de Dios. but that is not God's Eso no church. procede en el cuerpo de Cristo. That does not work in Lo que the body procede en of el Christ. cuerpo de Cristo es que mientras más alto Él te ponga, más humilde debe ponerte. What does work in God's kingdom is the higher he places you, the more humble you should be. Un líder con humildad ruega, no impone. A leader that is humble begs. He doesn't impose or demand. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia de Dios? No solo esta, la iglesia, porque no hemos tenido Pablo. How much have churches, not just this one, have churches struggled, suffered because they didn't have a Paul? Y dice él, And he says, puedo obligar, puedo pedir, puedo imponerlo, pero prefiero que no sea por obligación, sino por humildad, que tú recibas a Onésimo. he basically says, I can demand it, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. ¿Qué tipo de cristianos somos? What kind of Christian are we? ¿Nos parecemos a Onésimo? Are we like Onesimus, ¿Seremos útiles a los demás? to be useful for others? ¿Seremos de bendición a otros? Should we be a blessing to others? ¿O seremos como Filemón, Or should we be like Philemon, consagrado a Dios, consecrated to God, con un testimonio fuerte afuera? with a powerful testimony outside? ¿O seremos como Pablo, Or should we be like Paul, un líder conforme a la voluntad de Dios? a leader that it conforms to God's will? Es un momento para que pensemos qué tipo de líder quiero ser. It's a moment for us to think, what ¿Qué- kind of leader do I want to be? ¿Qué tipo de liderazgo Dios me está llamando a desarrollar? What kind of leadership does God want me to develop? Yo les confieso en esta mañana, mis hermanos, I confess to you today, brothers, que yo tenía un tipo de liderazgo equivocado that I had a wrong kind of leadership hasta que leí el libro Las 17 cualidades de un líder. until I read a book that was titled something like 17 Qualities of Leaders. Había una periodista que iba a
entrevistar There was a newspaper journalist. journalist who was going to interview. Iba a entrevistar a los dos líderes más importantes ingleses To two leaders, two of the most prominent church leaders del comienzo del siglo pasado, of the last de la century. century. Ella dice que cuando entrevistó al primer líder, She said that when she interviewed the first leader, ella pensó she thought, que estaba frente al hombre más inteligente que había en Inglaterra. she felt like he was the most, that she was before the most intelligent person Que hay en Inglaterra. Sí. in England. Y ella dice que a la otra semana, cuando entrevistó al otro líder, And she says that when she went to interview the next leader the next week, ella pensó she thought que cuando terminó esa entrevista, that when that interview was over, ella era la mujer más inteligente que había en Inglaterra. that she was the most intelligent person in England. Ustedes captan los dos tipos de liderazgo. Did you capture both types of leadership? Uno que se imponía y demostraba cuánto sabía, One who kind of showed how much he knows, y el otro que se iba a lo profundo para sacar lo mejor de ti. and the other one who goes deep to bring out the best of you. Cuando saquemos lo mejor de cada cristiano, tendremos iglesias, no tanto en número, sino tanto en poder espiritual, que podrán decir a los muertos, resucitados a la vida. When we can see the best in each person, we will have a church, a body of Christ, a people that will develop. That was a lot. That will develop, that will grow, and they Que can vuelvan a la vida. they can come back into life. Mis amados, que Dios nos bendiga My brothers and sisters, may God bless you all, y que Él hable a nuestros corazones. and may He speak to our hearts. ¿Qué tipo de liderazgo queremos tener en esta iglesia? What kind of leadership we want to have in this church? Amén. Amen. Amen.